puede haber una situación que para ti, Ariolita, o para ti, Carolina, o para ti, Mitzi, o para ti, Daniel, pues dices, ¿por qué una crisis, no? Recuerden que cada uno tenemos diferente perspectiva de una situación, diferentes recursos para gestionar tal situación. Entonces, nunca debemos de quitarle valor a lo que una persona dice que tiene una crisis. Jamás. Ajá. ¿Por qué? Porque para mí puede no ser una crisis, pero para ti sí puede ser una crisis, un evento traumático. Ujú. Entonces, lo que hacemos durante ese periodo de desequilibrio emocional que hay es facilitar, como tú dijiste, las herramientas necesarias para que esta persona pueda afrontar de una forma eficaz el problema o la situación en concreto. Ujú. Este tipo de intervención, ¿qué hace? No solo aborda la crisis, sino también busca reducir el impacto a corto y a largo plazo. Ujú. Se trabaja mucho en hospitales. Parte de mi currículum laboral estuve trabajando en el Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca. Ujú. Parte de mi currículum. Actualmente colaboro en varios centros psicológicos y tengo mi propio consultorio con una opción a poner para el próximo año una clínica psicológica. Una chica de 18 años, 3 hijos, tuvo uno por año a partir de los 15 años, el primero a los 16, el segundo a los 17, el tercero a los 18. La chica tenía 18 y cachito, iba a cumplir los 19, todavía no tenía 18. Salió con la familia de su esposo y sus niños a un viaje, volcó la camioneta, uno de sus hijos, ninguno iba en silla, ninguno iba en cinturón, el más chico de ellos salió volando, la camioneta cayó sobre él y lo aplastó, murió instantáneamente. El segundo estaba en el hospital y falleció también, y solamente quedaba el más grande. ¿Y qué te toca como psicólogo? Ir a darle la noticia a una niña que es mamá y hacer la contención. Otra chica, finalmente en la ciudad de Toluca todavía hay muchos lugares sin tanta civilización, en donde hubo una fiesta familiar. La esposa, muy jovencita, 22 años, bailó con su hermano, pero eso no estaba permitido. Y el suegro con el machete le cortó la mano. En un hospital, de verdad, todo lo que aprendan ahorita en la universidad, en la carrera, y todo lo que se vayan preparando en un hospital, todo lo que aprendimos se queda así de chiquito. Bien, hay que tener mucho estómago. ¿Por qué? Porque hay que ser empático con el paciente. Hay que empatarnos a su dolor, a su crisis, pero jamás involucrar nuestras emociones. Siempre debemos permearnos. Nuestra emoción debe estar permeada. Eso no quiere decir que tengo que ser frío con mi paciente, porque eso es algo muy importante que a los pacientes o clientes, dependiendo la corriente, que ninguna corriente está. En la escuela a veces nos dicen que si llevas tal corriente no puedes llevar esta, no puedes llevar aquella, ¿no? Pero ninguna corriente está peleada. Finalmente todas vienen de la misma raíz. Entonces, paciente, cliente o como le quieras llamar, o como le puedan llamar, siente esa calidez de tu parte como psicólogo. Siente el que estás al pendiente de lo que le está sucediendo. Ojo, no hacemos juicios de valor, jamás. Bueno, tienes que preguntar el nombre de la persona. Tienes que preguntarle qué es lo que le está pasando. Si en caso que le encuentras que no puede hablar, empiezas a trabajar respiración diafragmática o alguna técnica para poder bajar ese nivel de estrés. Por ejemplo, le preguntas una pregunta: ¿qué día es hoy, niñas? O sea, le vas a preguntar algo totalmente fuera de lugar. ¿Qué desayunaste? Y eso que hace que tu mente se reubique un poquito y pueda empezar a bajar la adrenalina y el cortisol que sube cuando estamos en una crisis. Entonces, preguntas nombre,
preguntas edad, le preguntas cómo te puedo ayudar. Y escuchas sin interrupción el relato de la persona que tienes al otro lado de la línea. Respetas esos silencios que se van a dar a veces prolongados y ya dependiendo lo que él te vaya diciendo, vas aplicando. ¿Qué vas aplicando? ¿Tengo que aplicar alguna técnica de relajación? No, muchas veces ahorita hay muchos errores que se llegan a dar. Tengo un paciente que tiene TDAH. Y en una crisis en donde quiso suicidarse, habla a una línea de ayuda. Y le dicen, él se quería suicidar porque había tenido problemas con una chica. Y sin saber el contexto, le dicen, es que tienes que buscarla nuevamente. Haz un número falso, háblale, habla con ella. Y entonces este niño lo hace y empieza un problema por acoso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sugerimos. No se trata de sugerir, porque en una llamada telefónica no tenemos todo el contexto de cuál es realmente la situación. Entonces, tenemos que tratar de calmar la crisis. Ahora, en llamadas telefónicas hay personas que te llaman una vez y no te vuelven a llamar. ¿Y qué pasa? El problema es que cuando te vuelven a llamar en un call center, no le vas a atender tú misma. Le va a atender Carolina, a lo mejor, le va a atender Ariolita, le va a atender Daniel, y no hay el contexto de esa persona. Entonces es nada más en ese momento, es contención para prevenir la crisis, preguntarle si está con alguna otra persona, si puede llamar a un familiar, es contener en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenemos un seguimiento. En hospitales, generalmente después de que se dan de alta los pacientes, la intervención en crisis es una intervención que se da en 10 sesiones, 10, 12 sesiones máximo, y que va enfocada a una sintomatología específica. Ahí no nos interesa toda la vida del paciente, ni cuáles son sus heridas emocionales, ni cuáles son sus heridas de la infancia. Vamos a trabajar sobre una sintomatología específica para trabajarlo en 10, 12 sesiones. Eso es una intervención en crisis en hospital. Y en call center, híjole, hay muchos call centers, pero a mi punto de vista, desde mi opinión muy personal, sí hay muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque cuando yo te vuelvo a hablar, aunque yo diga, quiero hablar con Mitzi, me dicen, es que ella está atendiendo ahorita otra llamada, pero yo soy Carolina y te atiendo con mucho gusto. Pero entonces el paciente te tiene que volver a dar todo el contexto. Y eso hace que se pierda efectividad. Aplicar sus herramientas de gestión, permearme para lo que hace, no involucrarme. Recuerden que es muy importante no involucrarme en la emoción del otro, no engancharme. Te escucho, pero no me engancho. Y resuelvo. Y tener mi proceso psicológico. Ok, ¿qué errores puedes evitar? Primero, no ponerle atención. En call centers muchas veces ves que está 10 personas, 15 personas, 5, hay 15, 20 psicólogos en un turno, y estás viendo tu celular, y estás leyendo algo, y estás haciendo la tarea, porque a lo mejor estás haciendo tus prácticas o tu servicio social, y estás, según escuchando al paciente con tus audífonos, pero no le estás prestando atención. El paciente se da cuenta, aunque esté en una crisis, se da cuenta. Entonces, punto número 1, prestar toda la atención. Mi atención está contigo. Punto número 2, no decirle qué hacer, sino solamente contener. Porque si le digo qué hacer, no tengo el contexto para poderle decir qué hacer en una llamada en crisis. Si yo te hablo en este momento y te digo, llegué a mi casa y encontré que mi esposo estaba tirado en el piso, llamé a los paramédicos y está muerto. ¿Qué me dices?
Ay, no, no lo sé. ¿Cómo sabes, Gaby, que tu esposo está muerto? Es que le tomé, escuché la respiración, le tomé los signos vitales. Gaby, ¿estás sola? Sí. ¿Hay algún vecino que te pueda acompañar ahorita? Yo te espero en la línea. Ve por el tono de voz, muy importante. Si te fijaste, cambié mi tono de voz. Si observaron eso. ¿Puedes ir por un vecino? Yo te espero en la línea. ¿Ya le hablaste a la ambulancia? No. Ok. ¿Tienes otro número? Yo sigo en la línea contigo. ¿Tienes otro número para hablarle a la ambulancia? ¿Tienes otro teléfono? Sí. Ok. Háblale. Aquí sigo contigo. Te estoy acompañando. Tranquila. Respira. A ver, ¿conoces la respiración diafragmática? No, no la conozco. Una respiración que es muy fácil también es esta. ¿Por qué? Porque te hiperventilas y eso cambia así en automático. Entonces tienen que aprender técnicas de respiración, técnicas para calmar. Lo que te decía, oye, ¿en tu casa hay escaleras? ¿Qué relación tiene con lo que te estoy comentando ahorita? Ninguna, Nada. pero distrae tu mente. Ujú. Entonces es sacar a la persona que te está hablando del problema que tiene en ese momento, porque te van a llegar problemas así muy fuertes. Llegué a mi casa y encontré que mi hijo está colgado. Y entonces tenemos que tener mucho estómago, mucho, para no ponerte a llorar con el paciente. Y sucede en las primeras veces, ¿eh? Las primeras veces te quedas así, dices, ¿qué hago? Lo que dijiste tú, ¿qué hago? Ujú. Entonces, atención, escucha plena, no interrumpo, busco la forma en que esa persona que está lejos de mí puede encontrar otra persona que le acompañe, distraigo su mente para que pueda salir de eso y entonces ya que la veo más tranquila, a ver, ahora sí, respira, toma agua y coméntame qué te está pasando para saber cómo te puedo ayudar. Ujú. Antes de terminar, darles 6 pasos que son importantes para llevar a cabo una intervención en crisis psicológica. Entonces, bueno, 5 pasos. Es establecer una buena relación con el paciente que lo hemos venido hablando, haciendo que creando un espacio seguro y un vínculo adecuado para que él se sienta cómodo y seguro en todo momento. Garantizar su seguridad, preservando su integridad física, psicológica y social, que es muy importante. Estabilizarlo emocionalmente, preguntándole cuáles son sus emociones y qué sentimientos están fomentando estas emociones. En la escuela nos enseñan que hay emociones buenas y emociones malas. No, no hay emociones buenas y malas, simplemente son emociones. Todas están hechas para algo y nos sirven para preservarnos de algo. Entonces simplemente hay emociones que no nos gustan, pero no son malas. ¿No? Hay que delimitar nosotros, porque tenemos un tiempo nada más, el foco de intervención. O sea, tenemos que ser muy precisos para poder delimitar ese foco de intervención. Y finalmente, desarrollar un plan de acción que sea concreto, como les comenté, adaptado a cada persona y a cada situación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar este plan de acción? Tenemos que tener en cuenta los objetivos y las expectativas del paciente en todo momento. No son nuestros objetivos o nuestras expectativas, son los objetivos